¿Cómo les resultó el ejercicio de tomar las citas? Si les sirvió, si lo hicieron, si les resultó dificultoso. ¿El trabajo de la clase pasada? Sí. O sea, o ya lo conversamos, no, no conversamos esto. No, porque Lo después hicieron, tuvimos... claro. O fue después de. Claro, pues la idea es que sea después del Zoom. No contestaste. ¿Cómo? Yo lo mandé, no sé si bien o mal, pero como no contestaste, no sé si está bien. O sea, yo hice lo que me pareció que vos pediste. Sí, a ver, no les voy a mandar correcciones particulares, porque sería imposible con la cuestión de los tiempos. Igual no hay forma de hacerlo mal. ¿Eh? O sea, inconsciente está bien. ¿Cómo? No entiendo. O sea que se supone que, como no tenía idea si está bien, lo tomo como que bueno, que pudo haber estado bien. Es que no se puede hacer mal ese trabajo. Ah, bueno. En el sentido de que tienen que tomar las citas que a ustedes les venga bien. Podemos charlar ahora de qué proceso hicieron ustedes y cómo eligieron y qué les resultó de eso, si les resultó útil, si les resultó inútil. No es un trabajo para que les vaya a decir si está bien o no, porque tomar 4 citas no hay forma de hacerlo mal. El punto es si ese trabajo les viene bien a ustedes, mi idea es que ese trabajo les venga bien a ustedes para ejercitar la lectura y para elegir fragmentos dentro de un texto y buscar un criterio de lectura, que ustedes vayan armando su propio criterio de lectura. No se puede, no hay forma de hacerlo mal. Se hace o no se hace, pero mal no se puede hacer. ¿Ustedes qué tipo, vos Lorena, decís, qué tipo de evolución te gustaría que yo, o sea, cuando decís, no me dijiste está bien o mal, ¿qué devolución les vendría bien? ¿Qué comentario querrían que les haga de ese trabajo, por ejemplo? ¿Qué les serviría para orientarlos? Yo por lo menos a mí sí estaba, como hace siglares, no son siglos, siglares que no estudio, digo, bueno, como, para mí es como todo nuevo, ¿viste? Arrancar esto. Entonces dije, bueno, a mí me pareció que no sé si mandé 4 o 5 medias largas. Digo, bueno, a veces no es la cantidad que debería estar bien. ¿Viste? Cuando vos escribís mucho, no significa que esté bien. Pero digo, bueno, como para ver si estaba encaminada en lo que ¿Vos mandé. agarraste y transcribiste citas textuales? Sí, leí, releí y bueno, y Y dije, bueno, a mí me parece que esta va. perfecto, ese es el procedimiento que hay que utilizar. ¿Mm? Bueno, Digo, por eso está bien que me hagas este comentario, lo aprovecho para subrayar que la idea de este tipo de ejercicios es que sea un trabajo que les sirva a ustedes. Quizás no te sirva esto como práctica de estudio habitual, ¿no? No es lo que quizás en una materia se hace cuando mandan a hacer una actividad, que es responder una pregunta, que puede estar bien, puede estar mejor, puede estar peor. La verdad es que este ejercicio no se puede hacer mal, ¿no? No. Tiene que ver con su propio trabajo de lectura, con sus propios intereses, eh, y que compartan eso, en todo caso, para que los vayamos leyendo y para que les queden ustedes. Entonces, si hay citas, por ejemplo, ustedes les llamaron la atención, bueno, este es el encuentro también para conversarlas, para comentarlas, para preguntarlas. ¿Eh? Entrando el sol ahí, es un lío. Claro, yo también entendí lo mismo, profe. Yo entendí que a las citas era lo que a nosotros nos llamaba la atención de cada texto Sí. y marcarlos, que no era algo como para ver si estaba bien o estaba mal, porque por ahí me llamó a mí la atención algo que a un compañero o compañera no, y va en lo que a cada uno
le resultara más interesante. Eso por lo menos entendí yo. Exacto, ese es el espíritu de la actividad. ¿Mm? Por eso mismo, la actividad la pongo después del Zoom. Fíjense que no es la idea que vengamos a chequear si esa actividad está bien o mal acá, sino que, por ejemplo, después de esta conversación, ustedes puedan ir y tomar las citas teniendo en cuenta lo que conversamos hoy acá en este encuentro. En esta oportunidad les voy a agregar otra dimensión, si se quiere, que es el hacer un breve comentario, ¿no? Así ya ponen un poquito el sello propio, ¿no? Como elegir la cita ya tiene el sello de cada quien, ¿no? Porque no todos eligen la misma cita. Bueno, hoy avanzamos un poquito más en relación a escribir un comentario, explicarlas y demás, para hacer ese ejercicio de escritura también. Ahora pasamos de la lectura a incluir también la escritura. Sí, lo más importante, ahí Cecilia dice, yo tengo una cita que me llama la atención, no sé si la más importante. Es que lo más importante es, en este caso, la que a ustedes les resulte más importante y que sea de su interés. No tiene por qué ser la más importante del texto, ¿no? De los textos. Y hacer un comentario de máximo de 4 renglones, sí, eso es para esta actividad en relación a estos textos que ya leímos. Hoy les habilito después de la clase el foro en la pestaña de su comisión para comentarlo. ¿Dudas, Bueno, preguntas? profe, Sí, cuento yo, por ejemplo, dale. de la actividad. Bueno, yo leí, estuve leyendo, también descargué los libros de Freud, por otro lado, aparte, como para ir entendiendo, porque él tiene uno que es del mensaje de los sueños, después habla, es como que tiene varios libros. Entonces yo leí lo de la actividad y a la vez empecé a leer los otros para entender más, porque son palabras de antes, que son complicadas. Entonces, por ahí en una oración tiene un montón de términos que capaz son extra, digamos, porque es de la forma que hablaban antes. Pero traté de explicar en qué constaba el método de él, en qué se basaba él, qué teoría tomó, de qué se dio cuenta y cómo él dijo, bueno, así lo resolvemos. Pero sí, el tema son las palabras. Por ahí hay mucha palabra que es complicada, pero es de esa época. Pero vos lo hiciste eso tomando citas que reprodujeran esto. ¿Intentaste tomar citas que demostraran esto? Todo con citas. Yo lo fui agarrando de citas del texto, pero sí leí, aparte de lo que estaba en el foro, aparte de lo que estaba cargado, leí aparte por mi cuenta para entender un poquito más eh, la manera en la que se manejaba. Perfecto. O sea, ustedes nunca va a estar mal que lean más cosas y cosas que les interesen. Los que sí les voy a recordar es que intenten siempre focalizar en la lectura de la bibliografía y cuando hagamos las actividades y el examen, que solo usen la bibliografía que trabajamos en la cruzada. Después lo que a ustedes les venga bien leer para ampliar, para entender, buenísimo. O sea, bienvenido. Pero después, esa es una muy buena forma de encarar la ejercitación, como buscar, bueno, a ver, voy a elegir citas que vayan diciendo cuál es el problema que Freud plantea, cuál es el método en que él lo resuelve, qué soluciones encuentra, ¿no? Ese es un buen ordenador, o sea, elegir citas que tengan un orden lógico, bueno, es una buena forma de cumplir la tarea, ¿no? Y fíjense que termina siendo una forma de escribir sin escribir, porque estás tomando las ideas y haciendo un ordenamiento determinado que tiene una lógica determinada sin escribir una sola palabra. Pero sin embargo, ya la elección supone cierta escritura, ¿no? Porque, bueno, las elegís vos, las citas, y les das un orden determinado vos. Ese es el primer paso siempre antes de escribir, es
hacer una lectura bien detallada y selectiva. Bueno, y cuestiones que les hayan quedado de estos textos. Escuché pocos que pudieron leerlo en términos generales, los textos de Freud, esta primera conferencia. Sí, me dicen. Vos, Romina, igual habías dicho que tenías otras lecturas de Freud, ¿no? No era tu primer encuentro. Más o menos, como por Más mi o menos. cuenta en realidad, ¿no? Por mi cuenta, porque yo, por haber estudiado letras, ¿no? En algún momento de las teorías literarias, digamos, del psicoanálisis o el abordaje del psicoanálisis es una teoría literaria, en algún momento histórico lo fue, y bueno, tengo esa lectura, ¿no? O haber leído, qué sé yo, a Bettelheim con el psicoanálisis de los cuentos de hadas, y como hay conceptos ahí que bueno, que capto. Y después de lo que me interesa a mí. ¿Y cómo te fue con la lectura de estos textos? ¿Qué te pareció? ¿Qué ideas te quedaron? Me encantó. Nunca lo había leído, o sea, nunca lo había leído a Freud directamente. Es como, bueno, qué sé yo, uno reconoce el aporte de Freud, pero era como, era brillante, porque no es solo que él descubre y desarrolla un método, la revolución que hace, que para mí, bueno, la clase anterior fue como un flash, ¿no? Pensarlo en ese cambio de lo que es la medicina, de lo que es lo terapéutico, lo que él introduce, digo, como escritor, o sea, hasta él podía vender, sabía vender lo que estaba haciendo, entonces por eso digo que me parece brillante, porque o sea, lo escribe de una manera, es como, sí, claro, es así, es lo que vos decís. Sí, es cierto, puede ser que fuera. Igual, ojo, habría que ver cuán buen vendedor fue porque le llevó bastante tiempo tener cierto reconocimiento a sus ideas. Era muy honesto con su forma de escritura, ¿no? Y contaba los procesos por medio de los cuales llegaba a sus conclusiones. Y eso en general, sobre todo cuando ya es una disciplina aceptada y demás, es muy llamativo y muy convocante que te cuenten cuál es el procedimiento para alcanzar una idea y no la idea terminada en sí misma, ¿no? Sí, y el proceso de revisión, ¿no? Que bueno, tal vez en estas conferencias no se ve, pero cuando leímos a sus biógrafos, se ve que él ha hecho como revisiones, y eso es honesto también como profesional, y es una postura que no todos los intelectuales la tienen. Sí, esto no se ve en esta conferencia, pero los vamos a ver en las siguientes, porque hoy, pues, el programa, todas las clases vamos a ir como revisando uno de los textos centrales, siempre va a ser, casi siempre, no en todas las unidades, pero va a ser alguna de estas conferencias, porque realmente se ocupa de muchos temas fundamentales para el psicoanálisis en esta serie de conferencias. Y hoy nos está quedando la idea del inconsciente en relación a los pensamientos reprimidos eficientes, ¿no? Lo que hoy, el eje central de todo lo que estamos charlando es pensar el inconsciente como lo reprimido, como pensamientos reprimidos inconscientes en relación a una escena traumática, ¿no? Como surgió. Escenas traumáticas que fueron reprimidas por dolorosas. Lo que vamos a ir viendo, que esa es una primera formulación del inconsciente freudiano. No se reduce el inconsciente freudiano a esta idea de los pensamientos inconscientes reprimidos, sino que a lo largo del tiempo Freud fue modificando su forma, no diría, sí, modificando no está mal, pero fue ampliando y precisando su idea del inconsciente. Entonces, también vamos a ir viendo a lo largo de las clases cómo a medida que la práctica clínica de Freud fue avanzando, tuvo la necesidad de ir precisando y modificando su teoría para poder avanzar en su clínica, ¿no? Digo, este movimiento que veíamos la vez pasada en que Freud aloja el discurso de la histeria para poder hacer algo con eso y no lo resuelve siguiendo los métodos de tratamiento que tenía disponibles en la época, sino que inventa uno nuevo,
es algo que acompaña toda la obra de Freud. O sea, Freud va cambiando su teorización a lo largo de toda su vida en relación a las diferentes dificultades que se le iban presentando en la clínica. En relación a eso, acá mismo, ¿no? Ya introduce un poco una de las primeras crisis que tuvo en relación al método de tratamiento. ¿Cuál fue la primera crisis que tuvo Freud en relación a su método? ¿La hipnosis, profe? Exacto, la hipnosis, ¿no? El primer método que utilizó Freud fue la hipnosis, ¿no? Las pacientes estaban bajo hipnosis para alcanzar esos recuerdos olvidados. Se las tenía que hipnotizar y bajo ese estado ellas es que ampliaban su campo de la conciencia, como se decía en ese momento, y alcanzaban los recuerdos que estaban olvidados. Freud se encuentra con que no podía hipnotizar a todos, que era que era un mal hipnotizador, ¿no? Dice, o que todas las personas eran aptas para ser hipnotizadas. Entonces, tiene que cambiar. Y eso es la riqueza, y sigo esto que vos decías, Romina, que tiene Freud, de que va modificando su forma de actuar según las dificultades que se le van presentando. Y eso es valioso para pensar en general, ¿no? Si uno siempre utiliza los mismos métodos, lleva a las mismas, tiene las mismas consecuencias. Y Freud, cuando veía que algo dejaba de funcionar, bueno, cambiaba el método, no insistía, ¿no? Sino que se adecuaba a esa situación. Cuando se encuentra que la hipnosis era un método que le quedaba corto porque había muchas pacientes que no lograban hipnotizar, lo abandona y lo cambia por el método que va a marcar y que todavía aún perdura y todavía aún utilizamos los psicoanalistas, que no hipnotizamos a los pacientes, ya no lo hacemos. Si lo hacemos es sin querer, intentamos corregirlo, que es la asociación libre, ¿no? Freud se encuentra que no era necesario hipnotizar a las pacientes para que recordaran las escenas traumáticas, sino que si las dejaba, si esas personas hablaban libremente, bueno, iban a ir surgiendo los enlaces necesarios para restituir los recuerdos olvidados, ¿no? Claro, por eso en una parte él dice que prefería sentarse atrás porque sentía que así la persona se sentía como más libre para hablar tranquilamente. Sí, ahí surge el famoso diván de los psicoanalistas, ¿no? Que es una buena pregunta. ¿Por qué los psicoanalistas atendemos acostando a los pacientes en un diván? ¿No? Tiene un poco su origen en Freud, que quería que los pacientes hablaran sin desconcentrarse con su presencia. También Freud a veces en otros textos admite que tenía que ver con que él no soportaba estar todo el día por 50 minutos bajo la mirada de los pacientes, como se le resultaba muy difícil sobrellevar todo un día conversaciones cara a cara con los pacientes, en que entonces ese método se adecuaba para él. Pero piensen que el origen del método psicoanalítico era la hipnosis. Y en la hipnosis, el hipnosis, que es una especie de sueño artificial, ¿no? Una especie de estado de soñante. Entonces, la escena de la hipnosis, bueno, era esa primera escena que podía ser acostado ya, o recostado, invitando a olvidarse de la escena en la que estaba el paciente. Entonces, al ser ese el punto de partida, el diván ya estaba
desde la hipnosis y después se queda, sosteniendo un poco la idea de que el paciente se abstraiga de todos los estímulos que puede estar presentes ahí en un consultorio y se dedique a hablar de todo aquello que se le viene a la mente, que esa es la regla fundamental del psicoanálisis, la asociación libre, que no necesita que el paciente esté hipnotizado, pero que sí diga todo lo que se le venga primero a la mente sin censurar nada. ¿Y por qué? Esa es la regla de asociación libre. Porque como decíamos, rápidamente lo inconsciente queda oculto bajo las sustituciones racionales, ¿no? Entonces uno le da explicaciones racionales a las cosas que hace. Y lo que intenta hacer Freud es evitar esas construcciones racionales que rápidamente se abren, entonces que el paciente hable como sin pensar, ¿no? Y a partir de ahí se van articulando las determinaciones inconscientes. Por ahí no tenga mucho que ver lo que le voy a consultar, ¿no? Pero muchas veces escuché que, por ejemplo, las personas que van a hacerse psicoanálisis terminan diciendo que por ahí no les gusta mucho o en algunas partes porque todo lo relacionan con los padres o con, no sé, con la madre. Todo esto se relaciona, teóricamente por lo que yo escucho o escuché, con los padres por esto que usted dice que es por traumas del pasado y de la infancia que estas personas llegan a la conclusión de que todo lo relaciona con la madre o el padre, que todos los problemas vienen de ahí. A ver, está buena esa pregunta. Digamos que lo que estamos viendo hoy un poco abona esa teoría, ¿no? Porque estamos en esta primera versión del inconsciente como en relación a las escenas traumáticas vividas en la infancia o escenas traumáticas vividas en el pasado, ¿no? Pero, sin embargo, después la teoría del inconsciente se va modificando, no queda solo anclado a esto. Pero fíjate que si la regla del psicoanálisis es la asociación libre, es decir, que el paciente venga a hablar de todo lo que se le ocurra, difícilmente uno pueda pensar que, o sea, que si todos los pacientes terminan hablando de la madre y el padre, no es culpa del psicoanalista, sino de que es lo que las personas llevan a su propio análisis. Digo, si el psicoanalista dirige la cura, si el psicoanalista dirige el tratamiento en buscar todo en el origen de los padres y la madre, sería un error, porque el psicoanalista no tiene que decidir cuál es el camino que tiene que hacer el paciente, de qué tiene que hablar el paciente. Por el contrario, el analista tiene que insistir que el paciente vaya a hablar de todo lo que se le ocurra. Sí sucede, no les voy a engañar, que las personas en general, si uno las deja hablar un rato, muchas veces terminan hablando del papá y de la mamá. Pero bueno, eso no, porque en general padre y madre ocupan un lugar muy importante en la historia de las personas, ¿no? Entonces, O sea que es más fácil echarle la culpa al psicoanalista en vez de hacerse cargo de que... Ojo, también hay psicoanalistas que quizás quieren buscar todo en los orígenes de la infancia, porque hay cuestiones teóricas, derivas teóricas que van en esa dirección. Pero la regla del psicoanálisis, la regla fundamental, y Freud dice, la única regla que tiene el psicoanálisis, dice que es la única, ¿eh? Todo lo demás son recomendaciones, pero la única regla que tiene el psicoanálisis para seguir es que el paciente tiene que asociar libremente, es decir, hablar de todo lo que se le ocurra sin censurarse por vergüenza ni por pensar que algo es poco importante. Esa es la regla que tiene que ser un psicoanálisis. Hace poco un paciente venía y se puso a hablar de la madre, algo que le había pasado en la semana con la madre, no sé qué. Después me dijo, acá estoy con el cliché de hablando de mi madre en el psicoanálisis. Y bueno, sí, es un poco, es algo en lo que muchas veces terminamos, ¿no? Pero bueno, porque son figuras fundantes y ordenadores de nuestra subjetividad. Entonces, evidentemente, cuando estamos hablando de nuestros malestares, de nuestros pesares, hablamos de las marcas importantes de nuestra vida. Y dentro de esas marcas importantes de nuestra vida, en general, están las figuras amorosas de relevancia.
¿no? Porque salgamos de padre y madre, las figuras amorosas de la importancia de nuestra existencia hablamos. Entonces, las figuras paternas, porque ahora, o maternas, o figuras de sostén, como se dice ahora, para salir de la cuestión paterna-materna, son figuras que marcan nuestra historia y a las que estamos, sin duda, anudados. Entonces, llegamos a hablar de eso. ¿De qué vamos a hablar? Claro, cuando yo escucho eso, por ejemplo, me acuerdo de la película, no sé si la vio, Analízame, que Robert De Niro dice, ¡ay, mugres griegos! Porque el analista lo trae a recuerdos con la madre, qué sé yo, y le dice, ¡ah, mugre griego, mugre Freud! Porque lo analiza, justamente. Sí, también esas películas, en general, el psicoanálisis se pinta como que alguien dice cualquier cosa y el psicoanalista le dice, ¿y tu madre qué hacía? ¿No? Como que todo lleva ahí. Pero bueno, hay psicoanalistas que pueden seguir esa deriva, pero en general son un poco ridiculizaciones de un psicoanálisis en la que que es como si fuera el psicoanalista el que traduce todo en términos de padre y madre. En general, lo que nos encontramos los analistas es que los pacientes traen todo el material en relación a las madres y a la padre y a las cuestiones amorosas. ¿No? Cuando un paciente habla de su trabajo en un análisis, también habla del amor y del rechazo que sufren en un trabajo. Porque ¿de qué hablamos si no es de amor? En general, cuando queremos hablar de las cosas que nos importan. ¿Vos, Ivana, querés hablar y estás siendo muy educada poniendo la mano? No se te escucha. Bueno, no sé, ¿qué pasó? No sé si quería hablar o no. A ver ahí. ¿No? No te anda. Bueno. Ahí creo que estás, ¿eh? ¿Ahí me escucha? Sí, ahí se te escucha. Ahí está. Respecto del inconsciente, retomando un poco eso, Sí. cuando decíamos de que se generan situaciones traumáticas y quedan como ahí nosotros sin tenerlas presentes, obviamente, ¿estas cosas se generan nada más en la infancia, en la primera infancia, o pueden suceder cosas en tu vida adulta que también quedan en tu inconsciente? Sí, claro. Las escenas traumáticas son traumáticas más allá de la edad. Digo, después iremos viendo más adelante qué lugar ocupa y por qué tiene tanta importancia la cuestión infantil en la perspectiva del psicoanálisis. Pero en verdad, en esta primera lógica del inconsciente que trae Freud de escenas traumáticas reprimidas, no son de la infancia ni siquiera. El caso de Ana O, toda la sintomatología de Ana O que Freud cuenta, encuentra como causa el episodio de la convalecencia de su padre cuando ella era una joven, digamos, una joven adolescente, joven adulta, digamos, en el que transcurrió varios años en que acompañó a su padre convaleciente con mucha angustia y que después eso produjo determinados síntomas. Así que completamente, ¿no? Las escenas traumáticas, sin duda que no son propiedad privada de la infancia. Después veremos qué rol juega la infancia y por qué esto que pasa, que decía Sabrina, que a veces parecía que el psicoanálisis lleva toda la infancia, ¿por qué? Pero no, las escenas traumáticas no son situaciones muy... Sí, lo importante para que sea algo traumático no es solo que sea doloroso, ni que sea de mucho estrés o de mucha carga afectiva. Lo que va a transformar en una situación traumática que sea posible que sea reprimida, Freud va a decir en esta primera instancia es que no encuentre una respuesta en el momento que fue vivida, que no pueda ser descargada. Entonces queda como coagulada, dice Freud, queda atorada. Entonces puede ser que, dice Freud, si a nosotros alguien nos lastima y nos podemos vengar, por ejemplo, o sea, si podemos hacer esa descarga de vengarnos, bueno, eso no va a producir, no va a ser traumático porque hay
una respuesta posible frente a esa escena. En general, las escenas traumáticas que quedan reprimidas son aquellas en las que no se pudo descargar la energía necesaria para atravesar ese momento. ¿Mm? No es que cualquier escena dolorosa puede ser traumática en el sentido habitual, pero no en el sentido de dejar un trauma inconsciente. ¿Mm? No, porque todos hemos vivido escenas súper dolorosas y no nos producen síntomas. El punto es cuando queda algo sin poder realizarse la descarga afectiva. Por eso, cuando es... Nuestra conducta puede ser, ¿Cómo? cuando modifica nuestra conducta puede ser, No entiendo a qué te referís. si esta escena vivida, considerada traumática, genera un cambio en nuestra personalidad o en nuestra conducta, ¿es considerado un trauma? En general, no, habría que pensarlo que si produce un síntoma, ¿no? Más que un cambio en nuestra conducta. Quizás nuestra conducta sigue siendo la misma de siempre, pero ahora tenemos un síntoma. ¿No? Somos los mismos, pero tenemos una parálisis en el brazo, por ejemplo. O somos los mismos, pero cada vez que salimos de nuestra casa, cerramos las puertas, las cerraduras 5 veces antes de seguir camino. ¿Mm? Entonces, Bueno, yo conozco un caso de una chica, profesor, que se había olvidado de una situación y que de repente se le vino a la mente de la nada porque estaba con unas amigas, qué sé yo, se le vino a la mente una situación que había vivido, pero es como que ella la recordó, no es que le generó, según lo que me contó, le generó algún sentimiento doloroso o particular, o no sé, ella dice que no sintió nada, sino que se acordó de esa situación fea que había vivido de chica y nada más. Puede pasar, o tiene algún sentimiento, algo que no esté reconociendo que le sucedió a través de ese acontecimiento en la infancia. era un suceso doloroso vivido en la infancia que había olvidado y de pronto recordó en cualquier situación. Claro. Habría que ver ahí cuál es el recorrido que se llegó para que de pronto surgiera ese recuerdo, ¿no? Y el momento, por qué surgió en ese momento y no otro, por ejemplo. ¿Se había traído hasta ese momento algunas otras consecuencias? Tendríamos que saber más cosas, ¿no? Para ver cómo funcionó ahí. Sí, evidentemente, no siempre es necesario un psicoanálisis para que aparezcan los recuerdos olvidados, ¿no? A veces la vida misma, episodios de la vida misma nos enfrentan nos traen los recuerdos olvidados, reprimidos, por otras razones. Pero que eso era una protección de la cabeza mental, que se generan esas, parecía como encriptamientos de recuerdos que por ahí de repente son liberados, como en este caso de esta amiga que fue de un momento a otro, o en un psicoanálisis, pero que hasta el momento uno vivía sin recordarlos. Claro, se vive sin recordar el momento ese porque trae un monto de angustia tal que es reprimido para evitar ese malestar, para evitar ese displacer. Eso vamos a profundizar un poco en la clase que viene, pero esos recuerdos que traen un monto de displacer muy grande son reprimidos para evitar el displacer, para evitar el sufrimiento, por decirlo de alguna forma. Pero no se puede evitar del todo y aparecen bajo formas sintomáticas. Ese displacer, O sea que sería una especie de mecanismo de defensa mental, algo así. Defensa. La represión es un mecanismo de defensa. Uno, para decirlo en lenguaje llano, como para seguir viviendo me olvido de esto. ¿No? Que es algo también que tiene sentido, conscientemente, hasta conscientemente elegimos ni pensar en algunas cosas que nos hacen daño, ¿no? Bueno, hay diferentes métodos de defensa. Está la represión, después hay un montón de otros métodos que tenemos para defendernos del dolor. La represión es uno particular. Después está quien evita esas cosas, está quien consume sustancias para evitar los recuerdos, hay muchas formas, ¿no? Ahí tienes un comentario. Yo. Dale, Natalia. Sí, pero es por una cosa, porque hay muchos dibujitos que habían antes que los censuraron. Por ejemplo, Coraje el perro cobarde, Eddie y todos esos, los sacaron porque eran violentos para los nenes. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo un dibujito que tiene violencia al nene, ¿le estoy causando algo en el inconsciente, por ejemplo?
No, no. Porque eso, yo me quedo pensando, lo sacaron porque son violentos y le hacen mal a los nenes. Y yo digo, Sería más que estás normalizando la violencia. claro, como que normalizo la violencia y le queda eso a la persona. O sea, no A ver, sé. las pautas culturales y lo que se considera que hace daño o no a un niño son cosas que van variando con el tiempo. Digamos, no tenemos la misma idea de la niñez ahora que hace 50 años, como no tenemos la misma idea de la mujer ahora que hace 100 años. Uno no podría decir que hay cosas que de por sí hacen daño. Después, bueno, culturalmente nos ponemos de acuerdo que mejor no exponer a los chicos a la violencia. No necesariamente eso hace daño, o sea, el psicoanálisis no puede, el psicoanálisis no es una práctica educativa, no es una pedagogía, no dice qué está bien y qué está mal el psicoanálisis. Nosotros al revés, recibimos personas en psicoanálisis que vienen con un sufrimiento y a partir de ahí vamos a las causas. No es que decimos estas cosas hacen mal de por sí, sino que hacemos el trabajo inverso. Viene alguien ya dañado, por decirlo así, como estamos todos dañados, le digo de esta forma, pero estamos todos dañados. Estamos todos locos, Lorena, no sos la única, estamos todos locos. Si es que existe la locura, estamos todos locos. Y en todo caso, en un psicoanálisis se trabajan las causas de ese malestar en particular. El psicoanálisis no podría decir jamás que algo hace daño o no de por sí, ¿no? Esas son pautas culturales, educativas, que van determinando en diferentes épocas diferentes construcciones de qué es lo que hace daño y qué es lo que no. Porque uno podría decir que ahora les evitamos la violencia a los chicos en los dibujitos animados, pero en cambio tienen 10 millones de publicidades de diferentes productos. ¿Qué es peor? Claro. Claro, sí, bueno, en Estados Unidos los crían enseñándoles a usar armas reales. Claro. Bueno, pero acá, vos pones un canal de dibujitos, todos los dibujitos son bárbaros, son todos arcoíris. No sé si vieron, los que tienen chicos van a ver que todos son con arcoíris. No hay problemas en el mundo de los dibujitos animados, pareciera ya. Claro. Pero al mismo tiempo va la publicidad y les venden 300 millones de productos de mierda, por decirlo mal y pronto. Bueno, Claro. ¿no? Es como, no hay problemas, los dibujitos de hoy día dicen, no hay problemas en el mundo, podés ser feliz todo el tiempo, comprate todo esto para ser feliz. Esa es la lógica contemporánea. Puede ser que sea peor antes que juegan con armas en los dibujitos, no sé. Son construcciones de época, me parece. Claro. Esa es mi opinión igual, no hablo como... el psicoanálisis, lo que me importa decir sobre el psicoanálisis es que el psicoanálisis no dice qué está bien o qué está mal. El psicoanálisis recibe y escucha. Claro. Y va